Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Campaña Abogados. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre un nuevo caso de éxito del despacho. En este caso, un caso de éxito que yo llevé personalmente en el que se consiguió la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora que sufría un trastorno depresivo mayor de tipo grave. Antes de empezar, como siempre, os pido que le deis like al vídeo, que os suscribáis a nuestro canal para poder seguir todas nuestras noticias y todas nuestras novedades. Dicho esto, y entrando en materia, vamos a hablar hoy de este caso de éxito que se consiguió la incapacidad permanente absoluta, que yo llevé personalmente, y os voy a explicar un poco en qué consistía el cuadro y cómo se hizo, qué hicimos, para poder ganar. Es un caso que se ganó en vía judicial, no en vía administrativa, por supuesto, un caso que llegó a los tribunales. El caso en este caso era una clienta, una señora que tenía unos 50 años aproximadamente y su profesión era era reponedora y cajera del supermercado. Entonces, en este caso la profesión no es importante porque lo que se consiguió fue la absoluta, que es para todo tipo de trabajo, pero bueno, dejo el dato para que lo tengáis claro. Entonces, esta persona, la lucha consistía, nos basábamos para pedir esta incapacidad permanente absoluta en su cuadro psiquiátrico, porque como sabéis, la mayoría de casos de absolutas hay muchas patologías por las que se puede conseguir, pero los temas psiquiátricos realmente son los que más fuerza tienen en este sentido, porque cuando tú sufres un cuadro depresivo grave, como era el caso, esto no es selectivo, es muy difícil probar que solo te afecta para tu profesión. En la mayoría de casos, los cuadros psiquiátricos invalidantes y graves son para la incapacidad permanente absoluta, como es el caso. Entonces, esta persona lo que sufría era un trastorno depresivo mayor de carácter grave, incluso al final del proceso, en los últimos informes, se hablaba ya de un trastorno psicótico. Hay que decir que el trastorno psicótico era un añadido, porque por un trastorno depresivo mayor grave se puede conseguir una absoluta, que era un poco el caso y la base en la que nos sustentábamos. Hay que decir que este cuadro también tenía patologías físicas, era un cuadro multidisciplinar, que al final lo que inició la patología invalidante fue el cuadro físico, porque esta persona sufría un cuadro reumatológico, tenía fibromialgia y fatiga crónica grave, y fue esta limitación física lo que realmente desencadenó la patología mental, que al principio se presentaba como un poco un cuadro reactivo, depresivo a toda la limitación física, y que finalmente, con el paso de los años, esta patología psiquiátrica tuvo más importancia y fue peor la limitación incluso que la patología puramente física. Entonces, en este caso, evidentemente había seguimiento público por psiquiatra y por psicólogo, es decir, aquí también era importante el apoyo psicológico y el apoyo psiquiátrico. Público, siempre. Llevaba ya muchos años. Era una persona que había requerido incluso ingresos en hospital de día, que toda la medicación que tomaba, todos estos ingresos, la terapia, no le estaban sirviendo de nada y los informes decían que no había una mejoría clara. Además, era una persona que, debido a las características principales, o una de las características de los trastornos depresivos graves es los intentos de autólisis, las autolesiones. En este caso, había muchos episodios de autolesión, todos acreditados con informes de urgencias de las veces que esta persona había tenido que acudir al hospital y la habían atendido por la autólisis, en este caso eran principalmente ingestas medicamentosas y es importante, en este caso por ejemplo era una parte importante de la patología y lo pudimos probar porque esta persona pidió todos los informes de urgencias de todas las veces que había ido. Además de los informes de seguimiento del centro de salud mental, porque para pedir una incapacidad permanente absoluta, para este tipo de patologías, tiene que existir seguimiento público de psiquiatra, siempre, diagnóstico de psiquiatra que acredite la gravedad del cuadro. Y en este caso lo teníamos. Entonces, a pesar de que en vía administrativa el INS lo negaba, decía que esta patología no era suficientemente grave, cuando fuimos a juicio pudimos probar que eso no era así. Aportamos todos estos informes en los que se acreditaba la gravedad, todos los informes de urgencia. La verdad que es un caso que trabajamos muy bien, que tuvimos muchos informes. Tuvimos la colaboración de los médicos y de los psiquiatras, que en este caso es importante, más que la colaboración, que reflejaban la realidad, es decir, nos pusieron y nos decían que era un cuadro grave y explicaban que era una persona que no podía autogobernarse, no podía trabajar, necesitaba ayuda de terceros, tenía un ánimo muy deprimido, no tenía una capacidad funcional para poder llevar a cabo ni su trabajo como cajera ni ningún otro, que era lo que pedíamos.
¿De acuerdo? En este caso también aportamos pericial al juicio, una psiquiatra que también hizo un informe privado que ayudó mucho, fundamentado en los públicos siempre, pero ayudó mucho a explicarle bien al juez cuál era la entidad del cuadro. ¿De acuerdo? Además, en este caso tenéis la sentencia, está colgada en nuestra web. Es importante también decir que teníamos una cosa en contra que tuvimos que luchar y trabajar muy bien, que es el hecho de que esta persona ya había sido juzgada anteriormente para una incapacidad permanente, es decir, ya había pedido una incapacidad permanente y ya había ido a juicio y teníamos una sentencia negativa de años anteriores, era de 2-3 años anteriores. Entonces, esto evidentemente es un problema en el sentido que esto el INS lo va a decir, el INS dirá que existe esta sentencia para perjudicar y para decir, oiga, a esta persona ya se la ha juzgado y dijeron que no, pero claro, esto no es, este precedente no es vinculante, es decir, si tú pruebas, tienes que dejar pasar un tiempo, eso sí, pero si tú pruebas que después de esa sentencia ha habido una agravación, se puede conseguir, además de que en esa sentencia realmente la primera vez que se valoró se fundamentó mucho, o se centró mucho el tema en el cuadro físico, en el cuadro que os he dicho de fibromialgia y fatiga crónica. Entonces ahora realmente había un cambio, ya no era tanto por la fibromialgia, sino por el trastorno depresivo grave, que era otra patología que tenía entidad propia y que era mucho más grave que todo el cuadro físico y nos permitía pedir esta incapacidad. Y a pesar de existir esta sentencia previa que lo denegaba de años antes, pudimos probar que esto no era vinculante, que la patología ahora era mucho peor, mucho más grave y que le incapacitaba para llevar cualquier tipo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí el vídeo, deciros simplemente es un poco para animar también y que veáis que se consiguen muchos casos, que hay que trabajarlo muy bien, que hay que tener colaboración de los doctores, en este caso de los psiquiatras, pero que si se acredita bien la gravedad del cuadro, los intentos de autólisis en este caso que fueron muy importantes y digamos el seguimiento durante años que hablaba de que no había mejoría, finalmente hizo que el juez pudiese valorar y ver que esta persona no podía trabajar ya no en su profesión, sino en ninguna y no reconociese la incapacidad permanente absoluta, a pesar incluso de tener una sentencia de años antes que decía lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Os pido, como siempre, ahora que ya hemos finalizado, que le deis like si os ha gustado el vídeo, que os suscribáis al canal y que comentéis este vídeo o cualquier otro, preguntas, lo que queráis. Nosotros os intentamos responder a todos y hacemos vídeos después también relacionados con esas preguntas. Así que es importante que si tenéis dudas, hagáis las preguntas que queráis. ¿De acuerdo? Yo me despido de todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.